hay movimientos de lucha constante de centenares y centenares de miles de personas, pero la semana pasada adquirió, digamos, un salto cualitativo, si se puede llamar así, porque plantearon el derrocamiento del gobierno en todos los niveles y la sustitución y la convocatoria de una asamblea constituyente. El hecho de que una rebelión pretenda quebrar el poder político existente es lo primero que lo convierte en una revolución. Después tendremos que ver si es una revolución que avanza y alcanza sus objetivos, o de alguna manera es desviada o es reprimida y es derrotada. Pero este es un salto que también se verifica en otros dos movimientos. Uno es el caso de Argelia, donde la crisis ha entrado en un punto muy alto porque un presidente que quería persistir en el país casi en forma vitalicia se vio obligado a renunciar a una nueva presentación electoral, trata de mantenerse en el cargo, digamos, en una forma transicional. Las movilizaciones y las huelgas crecen y las Fuerzas Armadas, que son el sostén principal del gobierno, le han pedido que se vaya, en un intento final de encarrilar esto por una vía parlamentaria, algo más o menos parecido a lo que ocurrió en Egipto en el año 2011 y que luego de 2 o 3 años culminó con una de las represiones más feroces que se conozcan, pero que al comienzo tuvo la característica de querer canalizar el movimiento detrás de formas parlamentarias, electorales, etcétera. El tercer movimiento, que ya lleva 2 meses y no cesa de crecer y es un choque muy abierto con las Fuerzas Armadas, es el de Sudán. Naturalmente uno dice, bueno, pero Sudán es un país que poco escuchamos hablar de él. Sudán es uno de los países que ha tenido más procesos revolucionarios desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, con una influencia directa sobre Egipto y recíprocamente, que son países limítrofes. Bueno, esta es una característica de las rebeliones populares, un cambio político que tenemos que ver, porque en definitiva el motivo por el cual cambian de naturaleza y se transforma en revoluciones es que el régimen político que está en esos países no tiene recursos para contenerlos. Entonces tenemos una combinación de graves reclamos populares, crecimiento de la miseria, mucho odio al despojo y una incapacidad creciente del poder para hacer frente a esta situación. Ahora, da la coincidencia, Jorge, en estos casos que vos estás mencionando, donde se está produciendo estas rebeliones bajo formatos revolucionarios o prerevolucionarios, que son países que son, en algunos casos, en extrema miseria o muy atrasados y en condiciones de, digamos, de lo que sería la periferia de la economía mundial, ¿no? Bueno, eso no vale, por ejemplo, para Argelia. Ajá. Argelia es un país fundamental históricamente y económicamente, es el más importante del norte de África, es exportador de petróleo, tiene una importante relación con Francia. No, es un país absolutamente vital. Tiene a Macron, el presidente de Francia, lo tiene extremadamente preocupado. La intervención de Francia en este proceso es perfectamente clara. De todos modos, quiero decir, acá hay un cambio de naturaleza de rebeliones populares, o una tendencia, un cambio, en el marco de rebeliones populares que siguen creciendo. Por ejemplo, en Irán ha habido un proceso de rebeliones populares ya el año pasado, con consignas políticas muy profundas y muy abiertas, y eso no ha cesado. Sorprendentemente, en Hungría, un país de la Unión Europea, se produjo un gran levantamiento contra un gobierno extremadamente derechista, y en un momento determinado, a raíz de las huelgas, las grandes empresas extranjeras que invierten en Hungría se vieron obligadas a abandonar los techos salariales,
en el caso de la industria automotriz, le dieron aumentos a los trabajadores de características argentinas, inusitadas en Europa. Por ejemplo, Audi, una empresa alemana, se ve obligada a entregar un aumento salarial del 18%. Y este movimiento continúa. Lo mismo ocurre con estos chalecos amarillos en Francia. Lo mismo ocurre con la rebelión popular que se está desarrollando en Nicaragua, que tiene, digamos, bueno, que no ha cesado, que se sigue profundizando. Como vos estabas interesados en ver qué cambios se iban observando en la realidad, es necesario atender a esto. ¿Por qué? Porque hace 20 años, 25 años, lo que se decía es que no hay un movimiento de la clase explotada contra el capital. Parecía que había un adormecimiento. Ahora las rebeliones populares están por todos lados, incluido la Argentina, en varias ocasiones, grandísimas movilizaciones, los choques por la reforma previsional. Rebeliones existen y se van desarrollando en numerosos países, inclusive, digamos, en la Unión Europea. Hay movilizaciones populares que nunca se vieron en Estados Unidos y una polémica pública aceptada por el presidente de Estados Unidos acerca de la vigencia de la lucha por el socialismo dentro de Estados Unidos. El cambio respecto a hace 20, 25 años es francamente muy claro y ya es tendencia. Esto no va a volver para atrás, no vamos a volver a ese periodo. Esto ya es tendencia internacional y estoy seguro que se me escapan numerosas luchas en diferentes lugares, desde el pueblo palestino, bueno, seguramente se me escapan. Ahora lo de Haití marca otro fenómeno. ¿Por qué en Haití? ¿Qué tenemos en Haití? En Haití tenemos una combinación muy interesante. En Haití hay una fuerza militar de ocupación que fue creada en la época de Lula y Cristina Kirchner, debido a la crisis que había en Haití. Y esta fuerza de ocupación ha cometido tremendas despojos, ataques y represiones, inclusive violaciones a mujeres y niños, y es una fuerza extranjera apoyada por Estados Unidos. Los dos países que no aportaron a esta fuerza extranjera fueron Venezuela y Cuba, pero por ejemplo en las Naciones Unidas contó con el apoyo de China y de Rusia. Ahora lo que se vio es que el gobierno chavista de Venezuela estaba apoyando al gobierno de Haití a través de subsidios de Petrocaribe. Es decir, que el gobierno de Venezuela apoyaba a un gobierno que estaba protegido por una fuerza militar de ocupación, en la creencia de que dándole plata a lo mejor lo podía influir o lo que fuere, pero que objetivamente era sostener un poder de opresión. Ahora se descubre que el dinero de esos subsidios se lo quedaron los gobernantes, en un país que sufrió devastaciones, sea por terremotos, sea por ciclones o grandes perturbaciones climáticas. Acá hay una combinación política muy interesante. Mucha gente va a tratar de meter la mano en Haití. Es muy importante, porque esto prefigura un proceso político que se manifiesta en toda América Latina. Es decir, hay una rebelión contra el manejo corrupto del dinero chavista y hay una rebelión contra un gobierno que confisca con aumentos de precio de combustibles, tarifazos, etcétera, a los trabajadores apoyados por una fuerza de ocupación que hoy tiene el respaldo o hoy responde a Macri, a Bolsonaro. El ministro de Defensa de Brasil fue el comandante en jefe de esta fuerza de ocupación y el subcomandante era un argentino. No me acuerdo quién del alto mando militar de esta fuerza de ocupación se pegó un tiro. Se suicidó y dejó establecido que se suicidaba frente a los horrores que cometían esta fuerza de ocupación en la que están todos los países de Latinoamérica. Como vos ves, acá hay una crisis, ¿cómo se diría?, vertebral. El momento que se está discutiendo el tema de Venezuela, si atacan o no atacan, si fuerza militar o no, hay una rebelión popular que directamente reclama la expulsión del presidente, la disolución
cámaras, la formación de una asamblea constituyente en un país donde ya hay una fuerza de ocupación. Eso de que no hay fuerza de ocupación en América Latina y que no se haría en Venezuela, porque ya hay una, y además apoyada económicamente, por otro lado, por el propio chavismo. Por los propios chavistas, es un claro. proceso político muy rico. No sé si me expresé con la claridad suficiente como para que vean la riqueza que tiene. Bueno, me parece muy interesante, incluso, digamos, en un sentido más general, y dado que el Partido Obrero junto con otras fuerzas están preparando una conferencia latinoamericana, el desafío que nos plantea esto es cómo, de algún modo, también desmentir la simplificación que se pretende hacer de que América Latina marche hacia la derecha. Claro, claro, muy interesante también, porque ese es un enfoque puramente ideológico, en el sentido de que vos ves que de golpe gana la derecha, pero Macri ya es un gobierno liquidado, y el otro día crecieron los comentarios en la prensa brasileña de que en el seno del gobierno de Bolsonaro habría una tendencia a darle un golpe de Estado, y otra versión de que si se bloquea la reforma previsional que quiere impulsar el ministro de Economía de Brasil, Bolsonaro en el Congreso, Bolsonaro cerraría el Congreso. Entonces mirá qué situación tiene, digamos, esta derecha que conquistó el gobierno en Brasil. Bueno, no sé si vos querías cerrar con alguna otra idea sobre el panorama latinoamericano, Jorge. No sobre el programa latinoamericano, quiero hablar una cosita, si me permiten, sí, rápidamente. Nuestro compañero Rubén Joffrin ocupa un espacio en la historia del movimiento sindical de este país. Esto quiero dejarlo claro a la audiencia, porque en el movimiento obrero argentino, pocos lo ven, quiero decir, pocos fuera de nosotros, de la gente que milita, de la gente que lucha y todo lo demás, hay un largo proceso de modificaciones que probablemente arranca con la huelga del subte y el nacimiento de un sindicato nuevo, luego con las derrotas de la burocracia en docentes y la aparición de la multicolor y el Suteba Matanza, lo mismo con la expansión de comisiones internas y formación de sectores clasistas y luchadores en las zonas industriales y últimamente en el SUTNA. ¿Y cómo entra Rubén Joffrin en esto? Rubén Joffrin estuvo a la vanguardia de la lucha por acabar con la famosa UTBA, el sindicato de prensa del kirchnerismo que se robaba la guita de los aportistas periodistas y trabajaba directamente para las patronales. Y junto con otros compañeros y con la persuasión que él ejerció en ese sentido y que fue acompañada por todo nuestro partido, se dio impulso a una iniciativa que en Argentina es muy difícil de concretar, y sin embargo la desarrolló, etcétera, la creación de un sindicato voluntario de trabajadores, que no es reconocido por el Estado, que no tiene fondos descontados a los trabajadores afiliados de sus sueldos por las patronales, que no tiene una obra social. Estos obstáculos, en el pasado muchos trabajadores lo disuadieron de tomar una iniciativa de este carácter. Y hoy el sindicato, el CIPREVA, está instalado en las principales redacciones de los diarios, en los medios de comunicación. Es decir, el lugar que ocupa nuestro compañero es el siguiente: él es un forjador del movimiento obrero que en Argentina se está desarrollando y que va a ser, digamos, el crisol o la base de la clase obrera que va a conquistar un gobierno de trabajadores en Argentina. Muchas gracias, Jorge. Chao, buenos días. Hasta luego.